Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Como siempre con Orlando Viera Blanco tenemos mucha materia que tratar. El día de hoy estamos haciendo este programa casi que en caliente. Quiere decir que no hemos hablado mucho antes para ver qué era lo que íbamos a hablar, pero todo el mundo sabe que vamos a hablar, Orlando, la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Eh, Motivada a la promulgación de las sentencias, estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, la primera que desconoce la inmunidad parlamentaria y la segunda que literalmente disuelve la Asamblea al asumir la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia, la capacidad legislativa que la Constitución le otorga de manera exclusiva al Parlamento Nacional. No, la primera impresión, ¿verdad? Bueno, profe, se dio lo que se daba en términos de algunos pronósticos que en reiteradas ocasiones hemos venido dando aquí mismo en este espacio. La política no es estática, las situaciones cambian de un momento a otro lo que percibe uno como una realidad. Y hoy en Venezuela, este evento, esta sentencia que ordena al presidente Maduro prácticamente una suerte de orden marcial, constituir una suerte de jurisdicción múltiple, sea penal, sea militar, sea civil, sea de cualquier naturaleza, para, entre comillas, restituir la gobernabilidad del país, desplazando a la Asamblea Nacional de sus competencias naturales e incluso en otra sentencia despojándola a los diputados de su inmunidad, ha traído una reacción no solamente a lo interno, sino a nivel internacional, que en este instante está generando toda una cadena, un efecto dominó, donde desde el retiro de los embajadores o de ciertos embajadores del cuerpo diplomático acreditado en el país, hasta pronunciamiento de los parlamentos en el mundo y de los gobiernos en el mundo, como el alemán, por ejemplo, comentábamos usted y yo, que es tan caucásico y tan prudente en estos eventos, han ya declarado manifiestamente que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional. Pero para ponerle a esto realmente, digamos, la guinda, lo que podríamos decir el pastel, la propia fiscal general de la República ha dicho que en Venezuela se ha producido una ruptura del hilo constitucional y se ha producido una decisión que atenta contra los valores democráticos. Te voy a atajar ahí un momentico, Orlando, porque en Venezuela nos ha dado por ser expertos en la teoría de la conspiración. Ya ha salido una cantidad de personas a decir que esto es un acuerdo con el gobierno para que entonces la fiscal diga qué es y entonces devolver la cuestión a su estado original. ¿Tú crees que el señalamiento que hace la fiscal es de motu propio o es un acuerdo con el gobierno? No, la fiscal, como usted me comentaba, la fiscal ha dicho, ahí está el cementerio, pero también ahí está la puerta. Yo realmente no me voy a enterrar en esta situación. Yo creo que aquí se comienzan a ver un poco las costuras de un gobierno fracturado, de un gobierno que no tiene el apoyo de sus propios afectos para avalar esta aberración, este holocausto jurídico que significó esta decisión. Creo que, por el contrario, el gobierno está tratando de alguna manera de ver cómo hace control de daños aquí, porque lo que fue el martes, la intervención de, el gobierno en la OEA, la intervención de nuestro vicecanciller El ante tuyo. Pacho. Bueno. Yo lo puse en Twitter. Ese señor Sí, a mí no me representa. Ese eh, señor parecía que se hubiese tomado, no sé, un frasco de whisky y entonces fue ahí a pasar la pea. Una cuestión bueno, horrible, una cuestión vergonzosa, por Dios, ¿no? bueno, sin duda alguna, la condena de esa intervención fue unánime. La verdad que fue un rotundo fracaso. A ver,
Incluso en el pasado el gobierno le había ido mejor en en esta misma situación. Y ahora creo que no hay ni diálogo, no creo que haya ningún tipo de actor político que dude en este momento en el mundo que el gobierno se encuentra en una situación realmente de quiebre de la institucionalidad y quiebre de la democracia. De tal manera que se complica mucho el panorama, la política cambió, a lo interno hay mucha protesta. Quiero volver a la fiscal. No dejemos la cuestión de la fiscal porque vamos a dar, por cierto, a los conspiradores, a lo de las teorías de la conspiración venezolana, que fue que la fiscal dijo porque se lo mandó el gobierno. De todas maneras, lo que la fiscal dijo es muy grave. Y lo que la fiscal dijo es que hubo un delito. Y los delitos tienen que tener culpables. Es evidente que el culpable en este caso sería la Corte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Estoy equivocado? Totalmente, no. La fiscal dijo Totalmente algo, equivocado, totalmente. no, no, es que le quiero acompañar, no, totalmente acertado. Le quiero ir más allá. La fiscal dijo una frase muy lapidaria. La fiscal dijo algo así como que no puedo dejar de pasar este momento histórico. No puedo dejar de lado, desde el punto de vista histórico, lo que significa en este momento la ruptura del hilo constitucional y democrático en el país, con lo cual está diciendo no voy a ser cómplice históricamente hablando de esta situación. ¿Qué significa esto? Que pareciera que hay un sentimiento en este momento realmente genuino, realmente personal, realmente, inclusive más allá de lo jurídico, hay un sentimiento político como poder moral de salvar sus responsabilidades en algo que, bueno, a fin de cuentas, como jurista, ya no puede tratar de avalar. A mí me pareció sumamente contundente. Sí, ahora, ya para finalizar con la fiscal, para no estar con este asunto, si la fiscal da esta declaración, ¿cuál debiera ser el siguiente paso de la fiscal? Bueno, solicitar formalmente, por cierto, Se supone como que tiene fiscal. el monopolio del poder acusatorio del Estado, ¿no? Bueno, denunciar ciertamente entonces la inconstitucionalidad de esa sentencia como poder moral, solicitar como medidas precautelares incluso la suspensión del cargo de los magistrados que han tratado de generar esta situación de quebrantamiento del hilo constitucional mediante un control innominado que es absolutamente artificioso y avalar su palabra y su compromiso histórico generando las acciones propias del poder moral. Ahorita, aquí habría, en principio, una cuestión de antejuicio de mérito. Le tocaría a la Asamblea Nacional aprobar un antejuicio de los jueces o no. Sí, cómo no, exactamente. Y ese antejuicio se le solicita, una vez que es aprobado por parte de la Asamblea, se solicita entonces formalmente al fiscal general que inicie el procedimiento acusatorio en contra de lo que ella ya de manera abierta ha dicho y reconoce están en curso en una desviación del hilo constitucional. Entonces, lo que pasó con la fiscal no es una cuestión que es de ser trivializada, como pareciera que mucha gente quiere hacer en este momento, hacerlo ver como que es un show a través del cual el gobierno quiere lavarse la cara y este tipo de cosas, sino que es una cuestión muy seria, independientemente de cuál haya sido la opinión, la actuación de la fiscal. Ahora, Orlando, yo creo que otro asunto que tenemos que visualizar, tú comenzaste diciendo esto, es la reacción internacional que ya ha provocado un pronunciamiento de la Unión Europea, pronunciamientos de Francia, de Alemania, de España, pronunciamientos de muchos países de América Latina, el silencio cómplice de Bolivia, de Nicaragua, es un silencio además que es acusatorio, porque si ellos que son los socios de Venezuela se quedan callados es porque tampoco están viendo la cuestión con buenos ojos. No, obviamente, es que el tema del agente externo
es fundamental para lo que puede ser el impulso de los desenlaces a lo interno del país. Siempre ha sido así, la historia lo ha demostrado. Y en este caso Venezuela no va a ser la excepción. Por eso es la gran preocupación de Venezuela en la OEA. Para Venezuela también en esto de que usted dice, esto que usted comenta de ser todos, digamos, expertos en teoría de la conspiración y de que de pronto el gobierno oficiosamente estaría diseñando su salida de la OEA. Hoy en un mundo globalizado, todos estos pronunciamientos, desde estos desconocimientos del gobierno venezolano, todo este proceso de deslegitimación y de defensa constitucional de lo que sucede internamente en Venezuela, aísla al país de una manera muy delicada. Mira, en lo que tú estás diciendo, Orlando, que creo que es bien importante, no había terminado la fiscal de decir lo que dijo y ya aparecía en las páginas web de Bloomberg, de BBC, de CNN, traducido al inglés, pero casi de una manera instantánea. Se convirtió en un trending topic, bueno, básicamente porque evidentemente nadie se esperaba esta posición de la fiscal, por un lado, y segundo, por el impulso que le mete esta declaración al caso del pueblo venezolano. Yo creo que de alguna manera esto va a incidir en esta protesta que estamos viendo, una protesta que va a ir increciendo, que el gobierno se va a empeñar en manejar con la represión formal del Estado y con la represión informal de los grupos violentos. ¿Cómo crees tú que se va a desenvolver este Bueno, aquí panorama? empieza una suerte de... No, la anarquía sigue. Si la fiscal quiere demostrar realmente que honra su palabra, yo quiero un poco ver ahora cuál va a ser la actitud respecto a los presos políticos que la propia fiscalía ha reconocido, sobre quienes no hay acción, como por ejemplo Goicoechea y muchos de ellos. Yo quiero ver, por cierto, lo que hablamos antes, cuál va a ser la actitud de la fiscal respecto a iniciar o a recibir una acusación formal sobre lo que significó, digamos, la suscripción de esta sentencia. Yo quiero ver cuál va a ser incluso la actuación de la fiscal general, continuando al frente de su puesto, haciendo qué, haciendo cómplice de todo un proceso, digamos, de desplazamiento y un golpe de Estado contra el poder legislativo, o de pronto generando también las acciones propias del poder moral en defensa de lo que ella misma hoy ha declarado. Creo que ve claro ella, como lo estamos diciendo hoy, con esto de pronto cerramos esta primera fase de estas entregas, creo que ella está viendo claro que estos temas de la comunidad internacional no son juegos, que esto puede generar realmente acciones severas a nivel internacional, no solo en términos de sanciones a el Estado venezolano en términos económicos o de aislamiento, sino ya una acción conjunta, todo un repliegue conjunto en materia de delitos de lesa humanidad. Y es donde ella dice, yo de esto no voy a ser cómplice en términos históricos. Vamos a volver en otro programa por cuestiones de espacio, pero va a estar a continuación de para hablar del el silencio bochornoso del defensor del pueblo, perdón, un cargo que definitivamente no existe en Venezuela, es una de las burlas del chavismo contra el pueblo venezolano y, ¿por qué no? Vamos a hablar de Vladimir Padrino. Regresamos en otro video. Venga.